Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén prosperados todos en su vida espiritual con todos los temas que se han subido al canal Adventista Sana Doctrina. Y antes de comenzar este repaso de lección que vamos a tener en esta semana, les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que este repaso de lección que vamos a tener les sea también de provecho para su desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Porque ese es el deseo de este instrumento humano. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija. Oremos. Querido y Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos, Padre misericordioso, para hacer este repaso de lección y te pedimos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que implore ante ti, oh Dios Padre, y nos envíes por favor el Espíritu Santo a este lugar y tomes este instrumento humano, para que seas tú hablando a través de mí, por medio de tu Espíritu Santo, y toda palabra conste, bendito Padre y Rey Celestial, que es dirigida por ti, oh Dios, pues es la palabra tuya la que va a ser predicada. Te pido que el Espíritu Santo también esté en todos los lugares, Padre misericordioso, y en tus santos ángeles, donde va a ser predicado donde va a ser oído y visto este video. Y también, Padre misericordioso, que el Espíritu Santo sea el que me dirija y que pongas el carbón santo encendido en mis labios y quite mi pecado y mi culpa. Y nos perdones todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título del repaso de la lección de esta semana es Razones para agradecer y orar. Razones para agradecer ¿y qué? Y orar. El título es ese, razones para agradecer y orar. Y el versículo de memoria lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice: estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, vemos claramente que Pablo intencionalmente en sus epístolas habla con la palabra de saludo y agradecimiento. En Colosenses capítulo 1, versículo 2 y 3 nos dice de la siguiente manera: a los santos y fieles hermanos en Cristo que estás en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al igual que Pablo, tenemos mucho que agradecer. Hemos experimentado la gracia de Dios de forma profunda que ni siquiera los ángeles pueden comprender. Lo mismo puede decirse del don de paz, que abarca la armonía con Dios y la esperanza que brota de su amor. ¿Y la esperanza que brota de qué? De su amor. Todos tenemos que agradecerle a Dios. Y hay muchos agradecimientos, y Pablo agradecía a Dios por los colosenses y por los filipenses y por todas las iglesias hasta hoy, porque pues aunque Pablo no está muerto y está esperando la venida de Cristo, en sus epístolas y en sus cartas, todas estas escrituras son para ¿quiénes? Para nosotros. Entonces, en el nivel humano podemos mostrar agradecimiento a los demás y esperar que las personas aprecien lo que hacemos por ellas. Los padres oran por sus hijos. Oran por sus hijos oran por sus hijos a menudo a Dios y para que valoren algún día a Dios, o sea, para que ellos se aparten y se arrepientan y busquen de Dios, o que se dejen encontrar por ¿quién? Por Dios.
Y si no ahora, pues entonces que sea algún día. O sea, nosotros oramos porque por nuestros hijos, que si no eh, se dejan encontrar por Dios ahora, pues que sea algún día, pero que ellos sean salvos. Eso es lo que un padre pide por quién, por sus hijos. Y Pablo pues habla de sus hijos espirituales y oraba por ellos para que ellos tuvieran un pleno conocimiento de quién, de Dios. Los sacrificios que ellos han hecho, o sea, los padres, para darles lo mejor, la mejor educación posible. Pablo hacía su sacrificio, o sea, iba y predicaba el evangelio para darle lo mejor a sus hijos espirituales. Nosotros como padres, ¿verdad?, biológicos de nuestros hijos, oramos para que ellos algún día verdaderamente conozcan a Dios y tengan un conocimiento verdadero de Dios. Y por este canal también pedimos, o este instrumento humano pide, por todos y cada uno de los que oyen este canal, como también como hijos espirituales, para que ellos también tengan un conocimiento pleno de Dios. Eh, pero los seres humanos muchas veces cometemos errores y aprendemos de ellos, y debiéramos de aprender de ellos, o debiéramos de aprender. O sea, los errores son para aprender y para que no volverlos a cometer, sino para seguir hacia adelante, hacia la Canaán celestial. Entonces, esta semana estudiaremos las palabras iniciales de agradecimiento en oración de Pablo en Filipenses y Colosenses, las cuales pueden enriquecer y fortalecer nuestra propia vida de oración y el mensaje y todo lo que nosotros como iglesia debemos de dar al mundo entero. Entonces, la comunión en el Evangelio. Dice en Filipenses capítulo 1:3, vamos a comenzar con Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8, donde dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3 al 8. Siempre que en todas mis oraciones rogando con por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba a los filipenses con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, era por medio del Evangelio, no era un amor por allá no, sino un amor en el cual Pablo expresaba su amor, como muchas veces este instrumento humano habla del amor que tiene por todos y cada uno de ustedes para que ustedes sean salvos. Pablo sentía ese amor por las personas. Cuando uno conoce verdaderamente el amor de Cristo, que es para salvación de los seres humanos, sea hombres o mujeres, entonces uno habla con amor y le expresa palabras de amor, no de uno, sino de Dios, pero a la vez el hombre siente amor por la persona con el deseo de que ellas sean salvas, como el instrumento humano que está predicando. Pablo quería la salvación y obtuvo la salvación. Este instrumento humano también quiere la salvación y desea la salvación para ustedes, para los familiares, para los hijos, para todos y cada uno de los que escuchen y vean este video. Y también, Padre, que el Padre misericordioso les dé paz, amor, gozo, esperanza, todo esto que vamos a tratar a través de este tema. Entonces, puesto que Pablo fundó la iglesia de Filipos, podemos percibir en sus palabras el calor de la comunión cristiana, integrando su carta, aunque separado de la iglesia por cientos de kilómetros y privado de la libertad. Pablo llevaba la congregación a sus miembros en el corazón, los anhelaba con el afecto, el entrañable amor de Jesucristo, como lo acabamos de leer en Filipenses capítulo 1, versículo 8. Y dio gracias a Dios por ellos, y la oración de gracias, de acción de gracias de Pablo, deja entrever incluso la intercesión de Jesús por nosotros en el cielo. O sea, así como Pablo intercedió por los filipenses, intercedió por todos y cada una de las personas que estaban en esa iglesia, Dios también intercede por nosotros
por todo el mundo para que lleguemos al conocimiento de Él, de Jesucristo, de Él mismo. Entonces, vemos claramente la palabra del Señor nos habla de que Cristo está intercediendo por quién, por nosotros en el cielo, en el lugar que santísimo. Pablo también intercedía por quiénes, por por las personas. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículo 10 leemos de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegó a ser semejante a él en su muerte. Entonces Pablo, así como Pablo participaba de los sufrimientos de Cristo, los filipenses participaban de los sufrimientos de Pablo y apoyaban económicamente su ministerio, como lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, en las prisiones y aún en Tesalónica, estando en prisión, los filipenses le enviaban ¿a quién? Apoyando el ministerio de quién? De Pablo. Pablo era una persona, y ahora que estaba en la cárcel, pues más lo apoyaron para que él pudiera tener sus cosas en la prisión, y también antes de la prisión les ayudaban a Pablo para que él pudiera tener para sus necesidades. Entonces, esta reciprocidad que existió desde el primer día hasta el día de hoy con los filipenses. O sea, Pablo recordaba siempre que ellos le habían ayudado antes, y ahora en las prisiones estaba también los filipenses con él, aportándole y ayudándole para qué, para sus necesidades. Esto motivaba a Pablo, como dice en Filipenses capítulo 1:4, agradecer a Dios por ellos y a orar por ellos con gozo. O sea, no solamente porque le ayudaban económicamente, sino porque sabían que habían aprendido verdaderamente del Evangelio y de ese amor que él les había expresado a través de la palabra de Jesucristo, del mensaje que Dios les había enviado por medio de Pablo a los filipenses. Ellos también, los filipenses, estaban agradecidos con Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de ¿quién? De Cristo. O sea, él los ponía en oración, estaba con él en oración, y uno siempre ora por las personas. Por ejemplo, este instrumento humano ora por quién, por ustedes que están pendientes de este canal y que les gusta y quieren prepararse para el reino de los cielos. Entonces, resulta interesantemente que Pablo describía su situación en la cárcel de forma positiva, como una oportunidad para la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo veía en la prisión, la veía de forma positiva. ¿Por qué la veía de forma positiva? Porque allá también vio en Roma de que él podía ser útil para estos soldados romanos, aún para la casa de César. Y como lo estudiamos en el estudio pasado, él evangelizó a todas estas personas, a los soldados y a la casa de César. Y la mayoría de ellos se volvieron cristianos. Entonces vemos claramente que Pablo desde la prisión aún escribió cartas, Filipenses, Colosenses, segunda de Timoteo, y otras cartas escribió, Efesios, y otras cartas escribió desde dónde, desde la cárcel, 5 cartas aproximadamente. Entonces vemos claramente que el Señor, Pablo, la comunión del Evangelio, o sea, aún en la prisión Pablo tenía comunicación con los de afuera y con los de adentro. Y estas cartas sirvieron mucho para él, para los filipenses y conocer, y para nosotros hoy en día, porque hoy estudiamos estas cartas y nos llenamos de regocijo también como Pablo, de mirar que todo lo que sufrieron ellos, o sea, los apóstoles y la gente a través del tiempo, o sea, este instrumento humano ve esto, que Pablo y todas las personas que han sufrido por causa del Evangelio, y eso le da a uno como ese razón para uno también predicar el Evangelio, y también, si es posible, sufrir. ¿Por quién? Por Cristo.
Entonces me dice Filipenses 1:6, apercibidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Ya que vivía, Pablo decía, ya sea que viva o que muera, confía en que Dios irá perfeccionando la obra que ha comenzado en quienes creen en él. O sea, Pablo dice esto y entonces esto también a este instrumento humano, cuando leyó este versículo, dice, oiga, pues entonces Dios perfeccionará. Por eso no nos dé miedo entregarnos a Cristo, porque el que comienza la buena obra, cuando usted siente el deseo de arrepentirse y de apartarse del malo, de lo malo, del pecado, es Cristo que está haciendo esa obra por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo perfeccionará esa obra. Y no nos dé miedo entregarnos a Jesucristo, que porque tenemos esto, porque hacemos aquello, que porque esto y lo otro. Entreguémonos a Cristo, que cuando estemos en Cristo, entonces, y comencemos con Él, entonces Dios va a perfeccionar esa obra hasta que nos vuelvan las personas santas que quiere llevar al reino de los cielos. Entonces, los pedidos de Pablo en oración, o sea, Pablo tenía unos pedidos de oración importantes. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1 del 9 al 11, dice. Y esto pido en oración, o sea, estos son los pedidos de oración que tenía Pablo para quienes, para los filipenses y para todos los que leamos estas cartas hoy en día. Entonces, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de ¿quién? De Dios. Entonces Pablo hacía esta oración, solo tiene él, y todo lo que Pablo pedía en oración, anhelaba esto, que las personas de Filipenses tuvieran lo mismo también para nosotros: amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, irreprochabilidad y justicia por medio de Jesucristo. Esta oración, así como en las anteriores expresiones de gratitud de Pablo, subyace un énfasis en la iglesia en su conjunto. O sea, él quería que la iglesia en su conjunto tuvieran estas cosas maravillosas, como son el amor, el conocimiento, el discernimiento, la sinceridad, la irreprochabilidad, justicia por medio de Jesucristo. Esto era lo que imploraba Pablo para sus seguidores. Entonces dice muy claramente, los demás en conjunto de los creyentes y en su bienestar para la iglesia. Entonces, primero vamos a mirar el amor que Pablo pedía. Dice, Pablo no solo pide más amor, sino un amor encaminado en una dirección específica. Filipenses 1:9 nos dice muy claramente, para que aprobéis lo mejor, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo ¿qué? Conocimiento. Pablo quería que el pueblo tuviera ¿qué? Un buen conocimiento del verdadero y todo discernimiento en su vida espiritual. Un conocimiento y discernimiento. Esto pedía Pablo, ¿para quién? Para los filipenses, también para nosotros que leemos estas cartas. Y Dios, el Jesucristo que está intercediendo por nosotros, Él intercede para que nosotros también tengamos esto: amor, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, que es lo que nosotros debemos de tener en las cosas espirituales. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Efesios 1:17. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, debemos de tener todas estas cosas, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 13, para que todos miren lo que dice la palabra del Señor, 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos llegar a la perfección ¿de quién? De Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo, capítulo 2,
versículo 4 nos dice la siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de quién, de la verdad. O sea, Pablo quería esto. Entonces, las referencias al conocimiento no se refiere a algo eh, me, eh, meramente intelectual, sino que indica una comprensión de las cosas espirituales, que solo puede adquirirse mediante la comunión con Dios y el estudio de la palabra. Entonces, ¿cómo se comienza a tener todo este conocimiento y este discernimiento espiritual? A través del estudio de la palabra. Cuando usted y yo estudiamos la palabra, entonces adquirimos todas estas cosas, porque aprendemos a diferenciar qué espíritu es el que nos habla. Si es el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios. Porque como le digo, la palabra de Dios dice que habrán falsos profetas y habrán personas que hablen cosas y diciendo cosas que no son. Entonces, por eso nosotros, a través del estudio de la palabra, podemos adquirir el discernimiento de qué? De espíritu, o sea, para poder conocer cuál es el verdadero evangelio. Cristo nos capacita a través del Espíritu Santo para conocer el verdadero qué, el evangelio. Entonces, el discernimiento. En Filipenses capítulo 1:10, como lo leímos, para Pablo esto significa ser capaz de aprobar lo mejor o excelente. O sea, cuando usted y yo tenemos discernimiento, cuando nosotros no tenemos amor y discernimiento, entonces tenemos capacidad para discernir lo mejor y aprobar lo mejor. O sea, cuando uno dice amén o algo por el estilo, entonces está probando que lo que está diciendo la persona es palabra de Dios. Por eso, como este instrumento humano le ha dicho por medio de este canal de la Iglesia Adventista y a toda persona, que mire bien si la palabra que está diciendo la persona va de acuerdo con toda la escritura, con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, para que podamos aprobar, porque si nosotros aprobamos alguna cosa que no está verdaderamente relacionada con el Antiguo y con el Nuevo Testamento, podemos inquirir en que estamos aprobando algo que Dios no dice. Por ejemplo, cuando este hombre que mandó Dios a Israel, mandó a Amán. Entonces Eliseo no quiso recibir algo de lo que este hombre le quería ofrecer, pero su condiscípulo, sí quiso ir y decirle que vive Jehová. Y le dijo que le diera algo porque ya han llegado unos profetas y que entonces necesitaban algo. Pero nunca había pasado eso de que Eliseo le hubiera mandado a su consiervo esto. Y dice que la lepra de Amán se le pegó. Pero él dice, vive Jehová. O sea, que él quería decir que eso estaba aprobado por Jehová, pero estaba aprobado por Jehová o no. O sea, nosotros tenemos que mirar verdaderamente las cosas que estén aprobadas por Dios y que estén aprobadas en la palabra de Dios. Para eso necesitamos discernimiento, muy claramente. Entonces, Pablo dice, y ser sinceros y sin culpa, es decir, irreprochables. O sea, debemos de ser irreprochables, sinceridad. La palabra griega, así traducida, significa juzgando por la luz del sol y se refiere a una intachable pureza de acción. Todo cuanto hacemos o hacen los cristianos debe de ser transparente como la luz del sol. Eso tiene que ver con la sinceridad. O sea que el evangelio debe predicarse con la sinceridad de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ser sinceros de lo que diga la palabra del Señor, no poniendo palabras nuestras o poniéndole a la Biblia cosas que no dice, sino lo que diga la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser cristianos sinceros. Miremos, sin culpa. Dice la palabra del Señor, esto lo oraba Pablo, que nosotros tuviéramos sin culpa, los filipenses, y nosotros también. Esto significa no ser piedra de tropiezo, no decir ni hacer nada que haga más difícil que una persona crea. O sea, ser aprobado ¿por quién? Por Dios en la predicación del evangelio, ser sin culpa, ser aprobado verdaderamente, que lo que se diga sea dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Justicia. En Filipenses capítulo 3 nos dice de la siguiente manera, dice, justicia por medio de Jesucristo. Pablo se detiene largamente en esto, en las epístolas de Romano y Gálatas, y los amplía también
en Filipenses capítulo 3, donde nos dice de la siguiente manera: no tenemos juzgar, no tenemos justicia propia, sino solo la que recibimos por medio de ¿quién? De Jesucristo. En Filipenses capítulo 3 nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas para vosotros. Os es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que espiritualmente servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, Pablo dice muy claramente que nos guardemos aquí de los malos obreros, o sea, de las personas que predican un evangelio que no es de acuerdo. Entonces los pedidos de oración de Pablo eran para que las personas verdaderamente no tuviéramos justicia propia, sino solo la que recibimos por medio de Cristo. O sea, los pedidos de oración de Pablo era para que el cristiano, para que las personas tuvieran las cosas que son necesarias: amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, irreprochabilidad y justicia por medio de Jesucristo. Esa era la oración de ¿quién? De Pablo. ¿Para quién? Para los filipenses. Entonces, miremos, seguimos con la carta de Filipenses, el discernimiento espiritual aplicado. Los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo. Ahora, su trabajo estaba seriamente limitado, ya que no podía viajar, predicar, visitar las sinagogas para enseñarles acerca de Jesús como el Mesías, ni establecer iglesias. Por ello, enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, animando y asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran bien atendidas. Entonces, en Filipenses capítulo 1, 12 al 18 nos dice de la siguiente manera. 1, 12 al 18 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reanudado para bien, para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. O sea, Pablo había evangelizado a todas estas personas. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor, sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadiros aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces Pablo miraba que las prisiones no lo iban a detener, que aunque estuviera en cadena o en una prisión, a él no lo iba a detener ¿quién? Nada, ni nadie, sino que él iba ¿a qué? A predicar el evangelio, y lo hizo allá. Y entonces aún las personas, sabiendo lo que había pasado Pablo en la prisión, o que estaba pasando Pablo en la prisión y que estaba allá, antes se les mandaba desde la prisión, les mandaba aliento, les mandaba esperanza, les mandaba todo lo que él sentía desde la prisión, y que la prisión para él no era algo que le iba a impedir para seguir predicando ¿qué? El evangelio. Miremos, el mensaje de Pablo que envió a la iglesia por medio de Epafrodito sorprendió indudablemente a los filipenses. Pablo veía en las circunstancias con otros ojos. Su discernimiento espiritual, o sea, Pablo tenía un buen discernimiento espiritual, lo llevó a considerar su encarcelamiento como algo positivo. O sea, que las persecuciones, que las cosas que ocurren, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, persecuciones de afuera, persecuciones de adentro, no lo lleven a uno a
a, a tomar decisiones de irse o de alejarse de las cosas de Dios, sino antes ver las cosas con algo positivo, como Pablo. Por ejemplo, uno cuando siente persecución o algo como este instrumento humano, entonces surgió algo positivo a este canal para predicar ¿qué? El evangelio y no dejarse, como dice, apabullar por las cosas, por las circunstancias. Pablo hizo eso, Pablo también. Entonces Pablo dijo, no, esto a mí no me impide para nada, pues no podré ir a las iglesias y todas esas cosas en presencia, pero por carta y por todas estas cosas sí puedo ir, y así ayudó a crecer cada día más el qué, el evangelio. Y ahora vemos que las prisiones antes hicieron que muchas personas, viendo a Pablo en prisión, predicaran el evangelio más. Y esto lo está haciendo el enemigo, el diablo, para que nos apabullarnos, para que no prediquemos el evangelio. Ahora lo vamos a predicar mejor. La persecución siempre ayuda a que una persona o que las personas prediquen más el amor de quién, de Cristo. Cuando las personas son perseguidas por predicar el evangelio, por hablar la verdad de la palabra del Señor. Entonces vemos muy claramente que esto lo vio Pablo de una manera positiva, ya que no obstaculizó en absoluto su tarea, sino que ha contribuido más bien al progreso del evangelio, como lo dice Filipenses 1:12, donde otros solo veían cadenas y barrotes. Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios, o sea, donde quiera que. Entonces nosotros, este canal, por eso ha visto claramente, o sea, la visión de que usted, mi querido amigo y hermano, vea el reino de los cielos. Porque todos los que vean este canal son candidatos para el reino de los cielos. Todos los que escuchen este evangelio de este canal, Adventista Sana Doctrina, son candidatos para el reino de los cielos. Para que usted se prepare, para que usted verdaderamente vaya al reino de los cielos. Pablo tenía un evangelio para predicarlo. Hoy la iglesia adventista tiene un evangelio. Y yo llevo muchos temas predicados y acerca de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, los mensajes de las 7 últimas plagas postreras, de la venida de Cristo. Tengo todos estos mensajes subidos aquí en este canal para que usted verdaderamente se prepare para el reino de los cielos y no y todas las cosas que pueden suceder. Dice que todas las cosas suceden para bien para los que aman a quién, a Dios. También vio que su encarcelamiento animaba a otros a ser más activos y a estar más decididos a infundir el evangelio, a abarcar y a hablar con voluntad, con valentía en el nombre de Cristo, sin temor a las consecuencias. Cuando uno lee todo esto o ve a Pablo en la cárcel, las personas que han muerto por el evangelio, los discípulos, Cristo mismo, que vino a darnos, murió por salvarnos, y que lo persiguieron por predicar la verdad. Y cuando a uno también le pasa esto lo mismo, y entonces uno se afirma más, se afirma uno mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo predicada. La palabra de Dios está siendo dada a conocer. Y cuando hay persecución, el evangelio progresa. ¿Por qué la iglesia hoy en día no progresa? Porque no está sufriendo persecución de afuera, de las iglesias protestantes y de la iglesia católica romana. Pero cuando esto llegue, porque va a llegar, entonces se verá más la predicación del evangelio. Porque en la iglesia persiguen al que está predicando la verdad, pero los que no, entonces los dejan quietos. Pero en aquel entonces será la persecución de afuera, y los verdaderos cristianos, el verdadero remanente, estará para predicar el evangelio. Ojalá este instrumento humano y todos los que oigan este video sean del remanente para predicar un evangelio con rectitud y verdad. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de todas estas cosas. Entonces el sufrimiento que le vieron soportar por su fe a Pablo los llevó a confiar más en Cristo y a ser aún más activos en la causa del Señor. Entonces, discernimiento espiritual aplicado. O sea, Pablo no se dejó apabullar. Y enseguida, los seguidores, viendo que él lo habían encarcelado por el evangelio, por predicar la verdad, porque los judíos lo llamaron que él estaba predicando en contra del evangelio, en contra de la ley, pero no estaba predicando en contra de la ley de los judíos, ni en contra de la ley de Cristo, ni en contra, sino que estaba predicando el verdadero evangelio.
Cristo había muerto por los pecados, Cristo había resucitado y estaba en el cielo intercediendo por quién, por los pecadores. Esto lo entendieron claramente. Nosotros también tenemos este mensaje, pero aún más, con más discernimiento espiritual, porque tenemos un evangelio más completo para este entonces, para este tiempo. Entonces, el fruto del evangelio, o sea, cuando uno se esmera por predicar el evangelio, cuando uno se esmera por hacer las cosas para Cristo, porque es para Cristo, no es para este instrumento humano, o Pablo no estaba predicando para él, estaba predicando para formar un reino, hombres y mujeres para un reino celestial, para que ellos fueran al cielo. Pablo estaba animoso para predicar ese evangelio. Entonces, ese evangelio que Pablo predicó produjo ¿qué? Frutos. Y también vemos en Colosenses, vamos a centrarnos ya ahora en Colosenses, donde nos habla acerca de los colosenses. O sea, los colosenses fueron fruto del evangelio ¿de quién? De Cristo. De Cristo, sí, y de Pablo. Pablo fue el instructor, el que fue llevado a Colosas y formó la iglesia de Colosas. Los filipenses se interesaron mucho por quién, por Pablo. Pero los de Colosenses, miremos lo que pasó con los colosenses, pero aún Pablo sabía que estas personas iban para dónde, para el reino de los cielos. Y rogaba por ellos para que tuvieran bastante amor. Mírenme lo que dice aquí. En Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice de la siguiente manera. 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo no le habían visto el rostro ¿a quién? A Pablo. Pero Pablo oraba por ellos. ¿Oraba por quién? Por los filipenses, por los colosenses. Dice, no, la relación de Pablo con los colosenses era diferente a la que tenía con los cristianos de Filipos. Él los incluía entre aquellos que nunca me vieron. No obstante, Pablo les aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. Por ejemplo, este canal está siendo predicado, estos videos están siendo llevados y esparcidos a muchas personas. Yo no los conozco, pero yo oro por ustedes, así como Pablo. O sea, uno debe orar por las personas que no conoce, por las personas que van a recibir este mensaje, pero que algún día nos veremos en dónde, en el cielo. Pablo miraba que estos colosenses algún día iban a ¿qué? A ir con él ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces, en Colosenses capítulo 3, 1 al 3 al 8 nos dice de la siguiente manera. En Colosenses capítulo 1, 3 al 8 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenía en todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva dando fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de ¿quién? De Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. O sea, Epafras oyó el Evangelio y entonces a través de Pablo oyó el Evangelio, y Epafras, un hombre que vivía en Colosas, entonces trajo el Evangelio. Uno predica el Evangelio y otro va y lleva el Evangelio también. ¿Pero por qué? Porque Pablo le predicó el Evangelio de verdad. Por eso es importante predicar el Evangelio con verdad y rectitud, para que las personas que oigan el Evangelio te van a predicar ese Evangelio con rectitud y con verdad, y entonces las personas todos sean llevados a un conocimiento pleno de la doctrina de la verdad para el presente, para el tiempo, y entonces todos seamos preparados ¿para qué? Para el reino de los cielos. Aquí le está diciendo la palabra del Señor, que Dios quiere y está preparando un pueblo o una iglesia en este momento para el reino de ¿quién? De Dios, porque Pablo habla del cielo, que quiere que todos lleguen ¿a dónde? Al cielo. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo por vosotros, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
sea, Epafras, le había declarado a Pablo que al predicar ese evangelio que Pablo le había predicado, los colosenses, estas personas habían aceptado. Pablo les escribió la carta y se la mandó ¿a quién? Estando en prisión, esta carta se la mandó por medio de ¿a quién? A los colosenses, aunque no los conocía. Él había fundado por medio de estas cartas la iglesia de Colosenses, pero lógicamente que Epafras fue el que fue y llevó el evangelio. Pero cuando llegaron estas cartas, yo creo que los colosenses se alegraron de que Pablo les mandara desde la prisión estas consolaciones y que antes estuvieran más enérgicos para predicar ¿qué? El evangelio. Cuando yo leí la palabra de Dios, cuando yo estudié la palabra del Señor y encontré todo esto, dije, con que uno le toca sufrir persecución, una cosa y la otra, y hasta la muerte por causa del evangelio. Y Dios me ha estado preparando para todos los acontecimientos que vengan. Porque uno tiene que prepararse con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Porque no sabemos qué acontecimientos sucedan. Es más, hay muchas tribulaciones en la vida de uno antes de la persecución que viene, porque todavía no ha venido, pero cuando llegue, pues si le toca este instrumento humano, pues Dios me la ayudará a afrontar. Como toda y cada una de las cosas que ha llegado a mi vida de una manera u otra. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Esta tribulación que sufrió Pablo, que tuvo Pablo, morir por Cristo, estar en prisión, a él lo soltaron, pero después volvieron y lo cogieron y lo mataron. Entonces, por causa del evangelio, esto lo motiva a uno. Y vemos que la sangre es semilla de los mártires, como los apóstoles, para que hoy nosotros también creamos en el evangelio. Porque todo ha sido escrito y está aquí para que nosotros creamos verdaderamente en el evangelio. O sea que si toca prisiones, toca de todo, porque esto viene una persecución para la iglesia adventista del séptimo día y para todos los que acepten esta verdad. O sea, el evangelio hay que predicarlo con rectitud y verdad. Esto viene para la iglesia. Porque las demás iglesias que conforman Babilonia y el catolicismo romano, o sea, el sistema, va a implementar una persecución, así como en la Edad Media y como en todas las edades, a los cristianos y todas las personas que han creído en Cristo desde el antiguo hasta ahora. Han sido perseguidos por la fe. Así va a ser perseguido el pueblo de Dios en este último tiempo por la fe. Y va a ser encarcelado, prisiones, pero que nada de esto nos separa del amor de Cristo, ni enfermedad, ni nada. Ni cualquier circunstancia nos separe del amor de Cristo. Por eso es importante el estudio de la Biblia y el fruto del evangelio. O sea, por eso cuando usted y yo estudiamos la Biblia y encontramos todo esto, vemos la claridad. O sea, hay veces que le presentan unos mensajes por allá distintos, que vengan a Cristo y que no les pasa nada, que vengan a Cristo y que yo no sé qué, que ustedes no van a sufrir. No. O sea, podemos sufrir por muchas razones. Aún persecución, encarcelamiento y hasta muerte. Entonces, cuando a una persona le llega de pronto una tribulación, dice, pero yo estoy en Cristo y que creo en Dios, ¿por qué me llegó esto a mí? Pero cuando usted le pide a Dios que le forme su carácter al carácter de Él, le van a llegar cosas para que pueda tener el carácter de Cristo. Entonces, mi querido amigo hermano, no se asombre por esto. Entonces, la palabra del Señor nos habla de la espera, de que Pablo, el fruto del evangelio era que Pablo reúne unas virtudes y menciona muchas cosas y muchos otros lugares, pero entonces el fruto del evangelio es que tuvieran las personas la fe, esperanza y amor. Pablo quería que las personas tuvieran todo esto. Nota que Pablo no atribuye estas virtudes a los colosenses, ni a Epafras, ni a él mismo, sino a quién. Miremos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17, mira a quién le atribuye que el fruto del evangelio. No a él ni a nadie. El fruto del evangelio no es para, o sea, los halagos no son para el predicador, no son para el ser humano, sino para quién. Miremos lo que dice aquí la palabra del Señor. Santiago 1:17 dice:
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En él el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Pablo no atribuye a estas virtudes, o sea, la fe, la esperanza y el amor, como lo dice la palabra del Señor, a seres humanos, sino a las dádivas y dones buenos y perfectos que recibimos de el Señor, de Dios, del Padre de las que, del Padre de las luces. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? ¿De dónde viene todo dádiva y todo don perfecto? ¿De dónde viene la transformación? ¿De dónde viene todo esto? Desde el cielo, porque el Padre está interesado por quién, por ti y por mí. O sea, Dios quiere que nosotros prosperemos en fe, en esperanza y en amor. Porque hay un dicho que dice, la esperanza son las últimas que se pierden. Si uno pierde la esperanza del reino de Dios, perdió todo. Si uno pierde la fe, pierde todo. Y si uno no tiene amor, también. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho dinero, tienen dinero a montón, pero no tienen amor. No tienen amor por los seres humanos, no tienen amor por ellos, no tienen ese amor. Y Dios quiere que nosotros abundemos en ese amor. Dice muy claramente en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Miremos lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procurar con diligencia Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo también subraya que el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad. La Iglesia Adventista del séptimo día tiene un mensaje de verdad, un mensaje poderoso en doctrina, en verdad y mensaje para este tiempo, que debemos de presentarlo con rectitud y verdad. Que en este momento la iglesia está siendo infiltrada y no quieren predicar el evangelio con rectitud y verdad. O sea, el evangelio para este tiempo, el lugar santísimo, donde están las tablas de la ley, donde está el maná que simboliza la reforma pro salud, donde está la vara de Aarón que también representa la resurrección, pero también representa el Espíritu Santo o el don profético dado, que lo vamos a estudiar aquí también en esta lección, dado a Elena G. White. Entonces, mi querido amigo y hermano, nosotros tenemos una verdad presente para este tiempo. La marca de la bestia y todas estas cosas. Tenemos la reforma pro salud en el comer, en el beber y en el vestir, en todas las áreas. Tenemos obra médica misionera por presentar y por ir con médicos y misioneros con la iglesia, y si hay un enfermo, y tener hospitales, tener lugares donde podamos llevar a personas que quieren y desean el evangelio, pero que han caído en la drogadicción, en cualquiera de las cosas, en el alcoholismo, y llevarlos para que puedan verdaderamente recobrar su vida y tener una esperanza para estar en el reino de los cielos y poder ser bien reformados para el reino de los cielos, que tengan una rehabilitación donde los podamos llevar. Esto es lo que debe de hacer la iglesia, pero se nos ha olvidado todas estas cosas. Presentar el mensaje, Babilonia, las doctrinas de Babilonia y todas estas cosas dentro de la iglesia. Como digo, por este canal se predica y este canal predica todo esto, pero en la iglesia se ha olvidado. Debemos de presentar el evangelio con rectitud y verdad, como debe de ser, y hablar la palabra de Dios. Entonces, estas personas de Colosas habían verdaderamente recibido el evangelio con rectitud y que, verdad, por medio de palabras que le había predicado ¿quién? Pablo.
A diferencia de la palabra de los hombres, como dice aquí muy claramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Por el medio del Espíritu Santo y la fe y la verdad. O sea, el Evangelio debe, para que produzca frutos, debe ser predicado con poder del Espíritu Santo y con la verdad. Con la verdad para este tiempo, Iglesia Adventista del séptimo día. Entonces, dice, así cuando se proclama el Evangelio, el poder de Dios se manifiesta mediante la obra del Espíritu Santo en los corazones de quienes oyen y responden. El propio Evangelio produce este fruto porque es palabra de vida. Cuando usted y yo predicamos la verdad, hermano adventista del séptimo día, prediquemos la verdad del mensaje para este tiempo y verá cómo vemos verdaderamente los frutos del Espíritu Santo obrando en los seres humanos. Dice, unos 30 años después de la muerte de Jesucristo, en Colosenses capítulo 1, versículo 6, Pablo afirmaba esto, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, cuando uno conoce la gracia de Dios, o sea, nosotros somos salvos por gracia, pero esa gracia tiene una doctrina, tiene un evangelio, tiene un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo había predicado en el mundo, aquel antiguo mundo, o sea, en Asia, Europa, allá en donde estaba el Imperio Romano y todo esto, España, Francia, Alemania, todos estos lugares había sido predicado ¿qué? El Evangelio. Pablo había llevado ¿qué? El Evangelio a España y todo esto. Entonces, Pablo predicó el Evangelio y él creyó que ya el Evangelio había sido predicado. Porque anteriormente no había habido, aunque había habido la persecución allá, pero no se conocía este nuevo mundo, y tenía que haber otra persecución que ocurrió en la Edad Media para poblarse todo este continente. Entonces, también dice en Colosenses capítulo 1, versículo 23, de la siguiente manera. 1:23 dice, 1:23. 1:23 dice de la siguiente manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui ministro. Entonces vemos claramente que la extensa, dice aquí muy claramente la palabra del Señor, un poco más adelante, en el mismo capítulo, el apóstol dice que el evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, o sea, en aquel entonces. La extensa red de carreteras romanas hizo posible la celeridad en la comunicación y los viajes rápidos, y así fue como las epístolas de Pablo pudieron circular tan amplia y velozmente. Sin embargo, el poder de Dios que actúa a través del mensaje de verdad es lo que hace nacer la vida espiritual en las personas. Eso es lo que hace que las personas vivan un evangelio puro. Como dice Santiago 1:18, miremos lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 18. En Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y una persona, cuando es nacida de nuevo, nacida de Dios, dice que se convierte en una nueva criatura en Cristo, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dios quiere que el fruto del evangelio
reabunde para usted y para mí en convertirnos en nuevas criaturas para el reino de los cielos. Entonces, el poder de la oración. El poder de la oración es mucho y es grande. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, nos dice de la siguiente manera. Al 12 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Dice muy claramente, para que andéis, dice muy claramente, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda ciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios quiere que usted y yo participemos de la herencia de los santos en luz. Es la vida eterna. Dice Pablo, ora para que seamos llenos de cabal conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que nosotros hayamos capacitado? En sabiduría y en inteligencia espiritual. La sabiduría dice en Juan capítulo 7, 17, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 17, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 7, 17. Juan 7, 17 nos dice de la siguiente manera. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Pablo no hablaba de su propia cuenta. Pablo hablaba la doctrina de Cristo. Como le digo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene 28 creencias en 6 doctrinas, que no son de la Iglesia Adventista o no son sacadas por hombre, sino por ¿quién? Por Dios, porque es sacada de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios dice que la sabiduría proviene de confiar plenamente en Dios. Y nos dice aquí, la sabiduría proviene de confiar plenamente en Dios y estar dispuestos a hacer su ¿qué? Su voluntad. Y dice muy claramente la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 5, de la siguiente manera. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra de Dios nos habla muy claramente que dice muy claramente, y no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. O sea, las doctrinas de la Iglesia Adventista no son apoyadas por hombres, sino por ¿quién? Por Dios. Todo lo que presenta este instrumento humano por este canal no es de su propia interpretación privada, sino que es de la palabra del Señor. Aquí cuando se habla de toda la doctrina de la iglesia es porque viene de parte de Dios, no de hombres. Entonces, el poder de la oración, la fuente más importante de sabiduría es la Biblia misma. Pues en Salmos capítulo 1, 19, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted y yo estudiamos la palabra del Señor, entonces podemos entender la sabiduría. Vamos tomando la sabiduría de quién, de Dios, porque la sabiduría de Dios está en su misma ¿qué? En la palabra de Dios. Y Pablo oraba por quiénes, por los colosenses, para que ellos tuvieran la sabiduría de Dios. Uno, mi querido amigo hermano, si usted y yo queremos tener la sabiduría de Dios, tenemos que leer la palabra, orar y leer la palabra de Dios. También Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, 10 nos dice de la siguiente manera. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el don de profecía o el espíritu de profecía. Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días, mediante el espíritu de profecía que se le fue manifestado a través de los escritos de Elena
G. de White. La Biblia también nos alienta en Crónicas, Segunda de Crónicas 20:20. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. O sea, Dios nos ha dado una luz importante para este último tiempo, el don de profecía. Muchas personas en la iglesia y personas de diferentes denominaciones desprecian el don profético que fue dado a la iglesia para este último tiempo. Pero sabemos que en las iglesias católicas y protestantes hay hijos de Dios, y que allá hay personas que han estudiado y están estudiando estos libros de Elena G. de White, que no han querido tomar la decisión, y aún en los colportajes que hacen algunos por ahí, llevan de pronto estos libros, aunque tal vez se han olvidado de llevar. Pero en la iglesia adventista debemos de estar repartiendo estos libros para que la gente puedan conocer, van a tener el conocimiento de la sabiduría, repartir Biblias, darles el conocimiento a las personas para que lo lean el que quiera y desea, y Dios lo mueva por medio de su Espíritu Santo. Va a leer la Biblia, va a estudiar la Biblia y va a querer sabiduría, va a leer estos libros, hay que repartirlos, hay que darlos a conocer. Y en la iglesia hay que predicar y hablar la verdad del mensaje para este último tiempo, del mensaje del tercer ángel. Entonces, mi querido amigo y hermano, Dios nos ha dado esto: creer en Dios y estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Este instrumento humano cree en el don profético dado a Elena G. de White. Entonces dice muy claramente: la voluntad y la conducción de Dios también pueden conocerse a través de circunstancias providenciales, al pedirle que abran o cierren puertas. Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice de la siguiente manera: por medio de la oración podemos hacer esto, hablar para que Dios abra puertas, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, al fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, y por el cual también estoy preso. O sea, Pablo decía que le abrieran puertas, y si le abrían puertas, Dios le abría puertas. ¿A quién? A Pablo. Dice muy claramente: el Espíritu Santo nos guía a una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Dice muy claramente en Isaías capítulo 30, versículo 21, si te desvías a la derecha o a la izquierda, o detrás de ti oirás una voz que dirá: este es el camino, seguidlo. Dios, si nosotros nos queremos devolver del camino, Dios nos está diciendo a la iglesia adventista: este es el camino, predicar el mensaje del tercer ángel, predicar el mensaje para este tiempo, predicar un mensaje hablando de la bestia, de Roma, de todo lo que hay que hablar para este tiempo, y preparar la iglesia para que verdaderamente en este tiempo puedan soportar y puedan tener la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Entonces, dice muy claramente: andad. Cuando la palabra de Dios nos dice andad, se refiere a la ley de Dios. O sea, nosotros debemos de andar de acuerdo a la ley de Dios. En el lugar santísimo está la ley de Dios, las normas y los estatutos, que esto lo puede hacer únicamente Dios a través de su Santo Espíritu. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 36, versículo 27. Dice de la siguiente manera: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y me los pongáis por obra. Dios mismo hará esto. Debemos de pedirle en oración al Señor que haga ese cambio de corazón y que circuncide nuestro corazón para poder verdaderamente predicar la verdad y no darnos miedo, porque la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de tener temor a prisiones o a lo que sea. Pablo nos enseña que debemos de regocijarnos y predicar el evangelio. Pablo en estas circunstancias predicó el evangelio. Pablo también ora para que la vida de los cristianos de Colosense y la nuestra en todo agrade al Señor. Y enumera luego varias maneras de lograrlo: fructificando en toda buena obra,
creciendo en el conocimiento de Dios y dándole gracias en todo momento, por todo lo que por todo lo que hagamos. Entonces, mi querido amigo y hermano, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de aceptar. ¿Los planes de quién? De Dios para nosotros, como Cristo aceptó los planes para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. Así debiéramos nosotros también depender de Dios para que nuestra vida sencillamente sea la manifestación de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Por medio de la oración la oración es poderosa y debemos de pedirle que guíe nuestros pasos para poder verdaderamente predicar el evangelio con rectitud y verdad y que sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Son muchos los que al hacer planes para un brillante futuro fracasan completamente. Deja que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que, como dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 9, guardará los pies de los santos. Debemos de encomendar todas nuestras cosas ¿a quién? A Dios, muy claramente. Miremos lo que nos dice en Colosenses 1:6. Colosenses capítulo 1, versículo 6 nos dice de la siguiente manera: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevad fruto y creced también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y en el versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio, habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A la luz de Colosenses 1, 6 y 23, dice la palabra del Señor: durante 40 años, la incredulidad y de murmuración y rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la entrada a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría ya sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Y hace una pregunta: ¿cómo podríamos ser hoy culpables de los mismos errores? La iglesia adventista se ha olvidado verdaderamente de predicar el mensaje con rectitud y verdad dentro de la iglesia y de esparcirlo en la obra misionera. Este instrumento humano habla mucho de cómo se debe, Dios nos dice cómo se debe hacer la obra misionera. Jesús iba por todas partes sanando dolencias y todo esto. Para eso Dios capacitó o le ha dado hospitales y colegios y universidades a la iglesia adventista para que capacite a personas como médicos para que vayan a hacer la obra médica misionera con la iglesia local, a repartir el verdadero mensaje, impartir el verdadero mensaje para este tiempo. Pero la iglesia no lo quiere hacer. Busca un librito, busca el conflicto de los siglos, pero no hacen la obra médica misionera. Uno va y le dicen: vaya, haga la obra médica usted. Pero uno tiene que ser capacitado y uno tiene que tener el tiempo y conocer el cuerpo humano y todas estas cosas para poder hacer la obra médica misionera. Porque muchas veces uno no sabe aplicar los remedios que verdaderamente se deben de aplicar y lo sabe un médico que ha estudiado para eso y que lo han capacitado en la iglesia y en universidades. Todo debe ser presentado y todo debe ser llevado conforme a la voluntad de Dios. El mensaje para este tiempo con la ley de Dios, el sábado, la reforma pro salud, todo debemos de presentarlo. De no comer carne, no comer carne, el no beber vino, el cigarrillo, el tinto, el café, el chocolate, todas estas cosas hay que presentarlas.
pero nos decimos que es que no podemos presentarlas, que es que porque las personas no lo van a entender. Como le digo, este instrumento humano fue ¿de a dónde? De la Iglesia Católica Romana. Hace aproximadamente 20 años conozco este evangelio. No lo había podido predicar en la iglesia. Hoy lo estoy predicando por este canal. Porque la iglesia no lo podía predicar, porque hoy en día el que predica de estas cosas en la iglesia no le dan predicación. Y esto que nos está mandando Dios es para que nosotros prediquemos el evangelio con rectitud y verdad, iglesia adventista, como Dios lo manda a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Creed a Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados, dice la palabra del Señor. Creamos que la profeta Elena G. de White fue iluminada por el poder del Espíritu Santo para predicar este evangelio. Y verdaderamente, porque aquí lo está diciendo, si la iglesia adventista hubiera predicado el mensaje, ya el mundo entero hubiera sido molestado como cuando Pablo en aquel entonces. Pero se nos ha olvidado predicar el mensaje dentro de la iglesia y hacer la obra misionera verdaderamente con el mensaje como se debe de hacer. Es que porque ellos no van a entender, el diablo mentiroso le mete a los líderes y a la gente que la gente no va a entender. ¿Acaso ellos tienen un cerebro igual que el de nosotros? Este instrumento humano tenía un cerebro destruido por el licor, por el cigarrillo. Y Dios hoy en día le ha dado el entendimiento para entender este mensaje y para llevarlo a su vida práctica. Que el Señor los bendiga. Comparte este video. Dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que estos repasos de lección te sigan llegando a ti, para que tú sigas creciendo en la vida espiritual y en el mensaje de la iglesia adventista, que es un mensaje de sana doctrina, que se ha olvidado y se está olvidando y se ha olvidado de predicarlo, pero hay instrumentos en la iglesia que quieren predicarlo y a través de estos canales, los que tengan acceso a estos canales puedan y a este medio de comunicación puedan oírlos. Que Dios los bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias por este mensaje que nos has dado en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por ser nuestro Dios y por darnos este mensaje a la iglesia adventista. Como en aquel entonces se lo diste a Pablo, hoy nos ha dado un mensaje de verdad presente, Padre misericordioso, para que lo comuniquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia se ha olvidado de predicar este mensaje dentro de la iglesia y a la obra misionera, porque se ha olvidado hasta de hacer la obra misionera verdaderamente como debe ser, porque quieren hacerla como lo dicen los hombres, no como dices tú en tu palabra. Te pedimos, Señor, para que tu iglesia pueda hacer la obra y pueda, Señor, predicar el evangelio dentro de la iglesia y en obra misionera. Te pedimos, Padre misericordioso, perdón por nuestros pecados y la negligencia de la iglesia por predicar el mensaje. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos ayudes a predicar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.